¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Contagiarte. ¿Alguna vez has pensado en las reglas que se esconden detrás de una obra de arte? O en lo mucho que nuestro cuerpo comunica sin necesidad de palabras. Hoy en la nota de artes vas a descubrir algunos elementos visuales que son el vocabulario con el cual el artista se expresa. Se dice que en el ser humano el cuerpo es el instrumento de expresión y comunicación por excelencia. Hoy en la nota de teatro vamos a hablar sobre el lenguaje corporal. La danza tiene su propio contenido, habilidades, vocabularios y técnicas que deben ser comprendidas. En la nota de danzas vamos a hablar sobre los elementos que componen este arte. En la nota de fotografía vamos a hablar sobre la composición fotográfica. Y en la nota de estimulación temprana vamos a tener unos ejercicios que ayudan al desarrollo íntegro de tu hijo. Es importante conocer los elementos básicos que componen el lenguaje artístico. En las artes visuales existen unas reglas de composición que sirven para interpretar y producir obras artísticas. La creación de una obra es un proceso personal, por lo que estas reglas de composición no son más que una especie de sugerencias. En el mundo de las artes las reglas están hechas para romperse. Así es que vemos que los grandes artistas son los que han hecho algo diferente. Escuchemos entonces a Marta Cecilia Carvajal, quien nos va a hablar sobre este tema. El proceso de una obra de arte inicia con la idea. El artista o la persona que quiera crear algo piensa o se imagina o ve algo que le llama mucho la atención, que le parece muy lindo, que le gusta muchísimo y empieza a plasmarlo. Primero la idea, luego un boceto que puede ser a lápiz, puede ser una acuarela, que era lo que se usaba antes de que la fotografía existiera. El artista hacía en papel de acuarela, mojaba, ponía colores, plasmaba lo que quería, un pájaro que volara, una rama que se caía, una luz diferente que entraba a un edificio o al agua. Y a partir de eso iba mejorando la idea, mejorando todo, hasta que lograba decir, esto es lo que yo quiero, entonces ya pasaba a una técnica más real, que no fuera un rápido de acuarela, sino que fuera una pintura al óleo o una pintura con cualquier otra técnica, una plumilla, cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero así se empieza, primero la idea, luego el boceto y después con el boceto ya la imagen que uno quiere tener por final. Cuando uno está haciendo un trabajo para un cuadro, por ejemplo, tiene que tener mucho cuidado con las reglas de composición. Entonces, que no se vaya, por ejemplo, a poner una persona aquí así de grande y atrás los niños, porque entonces no se van a ver los niños, no es la idea, ¿cierto? La idea es que siempre el volumen mayor o más pesado o más oscuro esté más atrás o esté más abajo para que el cuadro se vea más equilibrado. Entonces, existen muchas leyes de composición, una de ellas es la perspectiva, por ejemplo. Que no se vaya a ver que, por ejemplo, si el tren se acerca sea más ancho que largo o algo así. Pero todas esas reglas, todas esas leyes, la gente que más ha sobresalido en el arte las rompe. Por ejemplo, hacen un árbol gigantesco y atrás un pueblo pequeñito. No es que el árbol sea más grande que las casas son más grandes que el árbol, pero eso forma parte de lo que el artista tiene en mente. Entonces, si él decide que el pueblo se tiene que ver pequeñito, la persona al ver la obra terminada va a ver que era que el pueblo estaba muy lejano. Entonces, hablando de el peso de las piezas en un bodegón, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente: poner las piezas pesadas y oscuras en el fondo de la composición, pero también podemos jugar con ellas, la podemos poner acostada o boca abajo o rota, ya eso depende de lo que la persona tenga en la mente. Hay una
técnica pictórica que se llama hiperrealismo. El hiperrealismo es la forma en que los muchachos, en que la gente joven, porque eso nació más o menos en los 60, pero no ha habido como una era de gente que haga hiperrealismo, sino que de pronto surge una persona que lo hace. Por lo general se apoyaban en fotografías. La fotografía ahora todo el mundo tiene su cámara y todo el mundo toma una foto fácil, pero primero era algo más o menos complicado. Tener una cámara no era barato, no era fácil, había que mandar a revelar, había que hacer muchas cosas. Entonces era un poquito más complicado que ahora. Pero la gente lo hacía así, tomaba una buena fotografía o 2 o 3 fotografías y con esa fotografía formaba la composición. Y consiste en pintar más real que lo real, por eso se llama hiperrealismo, algo superior a lo real. Entonces uno ve, por ejemplo, que pinta una manzana, y la manzana se puede tocar, la manzana, los pájaros vienen a picarla pensando que es real, o supongamos la pintan de azul. Manzanas azules no conocemos, pero se ve tan real que uno quisiera comerse la manzana azul. Entonces la gente hacía eso, cogía la fotografía y, por ejemplo, había un pintor de Estados Unidos que pintaba un escaparate de una tienda, ¿cierto? Y en el vidrio del escaparate se reflejaba toda la tienda, todo lo que vendían allí. Se veía la vendedora, se veía todos los productos, se veía todo. O sea que con solo ver el cuadro uno sabía de qué se trataba todo lo que había en la tienda. Solo el 7% de comunicación que establecemos con los demás la realizamos a través de las palabras. El resto lo hacemos a través del tono que le ponemos a la voz o del movimiento de las extremidades y rostro. En la representación teatral, los diferentes tipos de lenguaje interactúan al momento de la obra. Veamos la nota en la que John Alzate nos habla sobre el lenguaje corporal. La expresión corporal consiste en todo lo que realizamos o las acciones que realizamos en el momento que queremos comunicar algo con otra persona o a un público específico. Se cree que solo el 7% de lo que comunicamos tiene que ver con la palabra, con la expresión oral. Un 33% tiene que ver con el tono que le ponemos a la palabra, al ser específicos, al ser, pausados o rápidos o contundentes a la hora de expresar lo que queremos decir con nuestras palabras. Y un 55% tiene que ver en todo lo que tiene que ver con los gestos, con los movimientos de las manos, con los movimientos del cuerpo y con la expresión en general de todo lo que tiene que ver con lo corporal. La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Las 3 coordenadas que forman la acción de la expresión corporal son el cuerpo, el tiempo y el espacio. La toma de conciencia corporal es progresiva y lenta. Las experiencias personales son intransferibles y se basan en la vivencia de sensaciones en reposo o en movimiento. Contracción muscular, relajación, distensión. Vivencia de las sensaciones articulares, percepción del sistema óseo en las posturas y en el movimiento. El gesto corporal no se desarrolla sin tener en cuenta un espacio físico, pero ese espacio físico no necesariamente es el espacio que conocemos para desarrollar nuestras acciones. El espacio físico también está concebido como un espacio simbólico, afectivo, donde se desenvuelven las emociones, las acciones corporales que permiten que se visualicen y se proyecten a una o más personas. El espacio cobra un valor emocional cambiante según su uso y la vivencia que se tenga de él. Puede ser un lugar íntimo o cerrado, puede ser un espacio abierto a la comunicación, puede ser un elemento separador o de encuentro con el otro u otros. El ritmo. El tiempo engloba en sí al ritmo. Un mismo ritmo puede ser ejecutado mediante movimientos o sonidos con tiempo lento o rápido.
El ritmo es un juego de contrastes. Puede estar dado por contrastes de intensidad, tono, duración o timbre. El fenómeno del ritmo es universal. La naturaleza entera está penetrada por ritmos y procesos donde nada se detiene, donde todo está en continua transformación y movimiento, donde existen ondas, vibraciones, pulsaciones, oscilaciones a niveles visibles y también invisibles. El ritmo es un elemento de trabajo fundamental en lo individual, porque favorece el control de la energía, del tiempo y de la medida. La danza es un arte que también tiene unos componentes internos como las demás. Cuerpo, espacio, acción, tiempo son algunos elementos que están en su vocabulario. Conozcamos por parte de Yamili Álvarez los principales componentes de la danza. La danza tiene sus propios contenidos, su vocabulario, habilidades y técnicas que son diferenciadas de las demás artes. Quien interpreta la danza debe diferenciarlas para poderla ejecutar apasionadamente. La danza tiene varios elementos, entre ellos encontramos el cuerpo, la acción, el espacio, el tiempo y la energía. El primer elemento es el cuerpo. La danza toma lugar en y a través del cuerpo. El cuerpo es la figura móvil. Sin embargo, el hecho de que permanezca estático no quiere decir que no haya danza de por medio. La danza también tiene tiempos inmóviles que hacen consecución a una serie de movimientos. Otros dos elementos bastante importantes de la danza son la acción y la energía. Están muy unidos al cuerpo. La acción es todo desplazamiento de alguna parte del cuerpo, así sea en mínima forma, que representa algo. La energía es la intensidad con la que se hace ese movimiento. En la acción podemos tener acciones amplias de desplazamiento de todo el cuerpo o de un segmento, pero también podemos tener acciones en donde no hay desplazamiento, pero pueden haber movimientos de una parte del cuerpo. Es decir, al bailar yo puedo desplazarme por un espacio, pero también puedo bailar sin hacer desplazamiento por un espacio, pero llevando un ritmo. Ese desplazamiento y ese movimiento pueden tener un toque de energía. La energía puede ser muy sutil, muy tranquila, o puede ser una energía estridente en donde se vean movimientos bruscos. Por eso estos dos elementos de la danza se mantienen unidos y ayudan a darle forma, color y vida a la danza. Los otros dos elementos de la danza son el espacio y el tiempo. El espacio son los lugares a donde se direcciona el movimiento. Y recordemos que el movimiento puede ser axial o puede ser un movimiento locomotor, donde hay mayor desplazamiento de más cantidad de masa del cuerpo y que puede diferenciarse del axial porque el axial puede ser estático en un sitio, pero que da forma o da expresividad a una parte pequeña del cuerpo. El tiempo está relacionado directamente con el ritmo. La danza requiere de ritmo para ejecutarse. El tiempo es el que da esos espacios para hacer los movimientos y genera movimientos armónicos para que se constituyan una danza. Componer es combinar adecuadamente una determinada cantidad de elementos para formar algo. En el caso de la fotografía, una imagen. Solo con mirar las obras en un museo podemos ver cómo éstas siguen unas pequeñas reglas de composición para ordenar sus elementos. Veamos la nota que nos trae Juan Esteban Jaramillo. Bueno, muchas veces hacemos tomas fotográficas y esperamos que queden de una forma y no quedan como nosotros nos la imaginábamos o como la estábamos viendo. Esto puede ser en gran parte por la composición. La composición fotográfica es un tema que tiene que ver con la organización de los elementos. Componer una imagen
es equilibrar pesos, organizar cuál es el objeto principal que yo quiero mostrar para dirigir la mirada. Y esto tiene que ver mucho también con la forma en la que el cerebro capta las imágenes y percibe la información. Entonces hay una serie de reglas en fotografía que los fotógrafos conocen y deben conocer con el fin de que las imágenes tengan como ese lenguaje del cerebro, para que sean más fáciles de captar. La ley de tercios la aplicamos cuando dividimos la escena con 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. En las intersecciones de esas líneas están los puntos de interés y en esos puntos de interés ponemos el objeto central de nuestra composición. La ley de tercios es muy conocida por los fotógrafos. Incluso muchas cámaras vienen con un mecanismo que permite poner la rejilla en la pantalla. Así uno puede mirar por el visor y tener la rejilla con el fin de ubicarse más fácil en la toma fotográfica. Seguir el movimiento. Esta regla tiene que ver con la acción que está contando la imagen. Entonces, seguir el movimiento es como cuando yo tengo la imagen de un pájaro en el aire y el pájaro está en dirección a la derecha. Entonces yo le dejo un espacio a la derecha porque el pájaro está volando, entonces él sigue ese rumbo. Si yo cortara la imagen y pusiera el pájaro pegado al borde de la imagen, pues quedaría como rara. Es igual como cuando yo tengo un retrato y la persona está mirando hacia uno de sus lados. Hacia ese lado se le deja un aire para que la imagen quede como más natural. Apoyarse en las líneas. Las líneas son un elemento fundamental en la composición, porque nuestro cerebro generalmente sigue la información que las líneas nos dejan. Y líneas encontramos en casi todas las composiciones. Si yo voy a fotografiar un camino, el camino mismo es una línea. Entonces, ¿cómo usar las líneas? Generalmente, como trazan un camino, al final de la línea se debe poner el objeto principal, el objeto de interés. Usar los patrones y la simetría en nuestras composiciones. Nuestro cerebro está diseñado para captar patrones. Entonces, si mostramos un patrón, por ejemplo, de esas plantas que tienen como esas ondulaciones al final, o patrones de figuras geométricas, o de plantas o de animales que tengan plumajes, la imagen va a parecer bella porque nuestro cerebro la va a captar de una forma más armónica. Figura y fondo está relacionada con el hecho de que tenemos que separar lo que es importante de lo que es simplemente fondo. Entonces, muchas veces se comete el error de no generar contraste en las imágenes, entonces poner algo verde dentro de un fondo verde o ese tipo de cosas. Hay que separar lo que es importante del fondo para que nuestro ojo no esté mirando y buscando la imagen cuál es el elemento central. Y por último, la más importante es romper las reglas, porque como se ha dicho y como es un dicho popular, las reglas están hechas para romperse y es visto en todos los artes, en todas las artes que las personas que destacan, los artistas que salen a relucir, son los que rompen la regla, son los que hacen cosas diferentes. Pero obviamente hay que conocerlas para después hacer algo diferente, porque no se trata de hacer las cosas porque sí, sino de hacerlas con un sentido.
Hoy en la sección de estimulación temprana vamos a tener ejercicios para niños entre los 4 y 6 años. Vamos a aprender a estimular áreas de desarrollo motor fino y motor grueso. Veamos la nota con los ejercicios. Practica los siguientes ejercicios de estimulación con niños entre los 4 y 9 meses. Para estimular el desarrollo del área motriz gruesa, puedes seguir los siguientes pasos. Acuéstale boca abajo, apoyado en sus antebrazos sobre una superficie dura. Colócate detrás del bebé y llama su atención con un juguete. Cuando esté sentado, con o sin apoyo, balanceale hacia los lados, tomándole de los hombros para tener mejor equilibrio. Haz el mismo ejercicio hacia atrás y hacia adelante. Si aún no gatea, acuéstala en el suelo boca abajo y pon un rebozo ancho debajo de su pecho y vientre. Levántale para que apoye sus manos y rodillas y se acostumbre a gatear. Con el siguiente ejercicio puedes estimular el área de desarrollo motor fino. Toma su mano y toca a la vez que vas nombrando las diferentes partes de su cuerpo. La cabeza. Este es mi tronco. Estos son mis brazos. Estas son mis manos. Mis manitos. Las abro y las cierro. Estas son mis piernas. Estas son mis piernas. Y estos son mis pies. Mira mis pies. Un pie y 2 pies. 2 pies. ¿Por qué es importante estimular la imaginación de tu hijo? Tu bebé nació con alrededor de 100 millones de células en el cerebro. Eso sí, ya es sorprendente. Pero lo que está pasando ahora en tu hijo es incluso más asombroso. Cada una de sus células del cerebro están enviando y recibiendo impulsos eléctricos que crean conexiones. La repetición convierte estas conexiones en las redes que le permitirán pensar y aprender. Para su tercer cumpleaños, el cerebro de tu hijo habrá formado alrededor de 1000 trillones de conexiones. Ahora mismo, el cerebro de tu bebé es mucho más denso de lo que será después y está forjando las conexiones que utilizará el resto de su vida. Una conexión que se usa repetidamente se convierte en permanente, mientras que una que no se usa puede no sobrevivir. Es por esto que los expertos ponen tanto énfasis en los primeros 3 años. Todo lo que hagas con tu bebé, leer, cantar, jugar, comer o caminar, le ayuda a desarrollar su cerebro. A medida que los pones a nuevas vistas, sonidos y sensaciones, abre su mente a un mundo más grande y emocionante. Se nos acabó el tiempo de este programa. Esperamos que hayan disfrutado y les hayan gustado las notas que les teníamos preparadas. Nos vemos la otra semana en el próximo programa y no se lo pierdan, que va a estar más cargado de ideas.